Buenas tardes, ¿cómo vamos? Buenas Buenas tardes. tardes. Por Oye, allá. Buenas tardes. bueno, vamos a dar un minutito nada más por aquello más y arrancamos. Quiero que algún compañero se nos atrase más. Mm, Bueno, ahí recibí las evaluaciones alternativas, pero no tuve chance de echarle ojeadas a todas. Entonces yo mañana les estoy enviando los resultados. Y si alguno quiere consulta, me, me puede pedir espacio, pero mañana sí, mañana y el lunes estoy muy ocupado, pero el martes les puedo abrir espacio en la mañana o antes de la clase. Cualquier cosa, si yo veo que hay alguna cosilla ahí en alguno del avance de ustedes que esté medio complicado, yo ahí también les envío un correo para ir, digamos, irnos moviéndonos todos así más o menos al mismo ritmo. Pero cualquier cosa podemos arreglar para el martes. Si alguien quiere alguna consulta especial, ahí me envía un correo nada más por adelantado y podemos hacer alguna consulta, tal vez grupal, incluso a eso de la 1:15, el martes en la tarde. Bueno, vamos a arrancar entonces la clase de hoy. Vamos a terminar de ver los mecanismos de conducción que más vamos a utilizar en el curso. Vamos a patear el último mecanismo de conducción para la clase que viene. Lo vamos a ver de una manera muy cualitativa. Y la idea sería ya la semana que viene empezar a trabajar con la unión semiconductor PN, que nos va a llevar a lo que se conoce como dispositivo. Pero bueno, ya hemos estudiado, ¿verdad? Un mecanismo de arrastre. Derivamos algunas relaciones para el mismo y encontramos una relación entre el campo eléctrico y la densidad de corriente que llamamos densidad. La densidad normalmente, y eso es algo que no puse acá en la diapositiva, se mide en ohmios perdón, la densidad no, la resistividad, en ohmios por centímetro o ohmios, ¿verdad? Por unidad de longitud. La resistencia, ¿verdad? De un material está por el coeficiente de resistividad por el largo entre el ancho de la misma, ¿verdad? Suponiendo un material que tiene una forma poligonal, ¿verdad? De este estilo. ¿Ok? Donde vamos a tener aquí el largo del material y vamos a tener acá el área, digamos, transversal del material que estamos evaluando. Esto vamos a hacer algunos ejercicios después, más adelante. Pero básicamente esta fórmula ustedes la conocen desde CC, ¿verdad? Nosotros lo que hemos encontrado ahora es el coeficiente de resistividad, ohmios por centímetro o ohmios por unidad de longitud, que utilizamos para encontrar la resistencia de un material. Bueno, hablamos un poquito curvado de bandas de energía y en particular lo que encontramos y fue muy importante es que si hay un campo eléctrico dentro de un material, tiene que existir doblamiento de bandas energéticas, aun si el material está en equilibrio. Y esto puede producirse por varias razones o motivos. Uno puede ser, como vamos a ver más adelante, por el mismo dopado. Otro puede ser simplemente por la aparición de un campo eléctrico por alguna otra circunstancia externa al material. Bueno, entonces lo que nos interesa ahora es estudiar el segundo mecanismo de conducción típico en el caso de materiales semiconductores. Okay. ¿Están viendo bien la diapositiva? Sí. Sí, señor. Es que no sé por qué la pantalla me está como temblando. Gracias. Bueno, entonces ustedes lo están viendo bien. Ok. Bueno, vamos a hablar de difusión. La difusión es un mecanismo en realidad estadístico de conducción que fue descubierto a finales del siglo pasado, siglo XIX, mejor dicho. En relación con cómo se transportaban las moléculas de los gases. Recordemos que los gases son materiales que tienen las moléculas muy débilmente atadas entre sí y se mueven de una manera muy, muy libre, ¿verdad? Pero igual tienden a tener algunos mecanismos de movimiento que no son, aunque están basados desde el punto de vista microscópico en una aleatoriedad total,
principalmente la aleatoriedad debida al calor, a la energía térmica, que es aleatoria, se puede caracterizar dicho movimiento con algunas funciones macroscópicas, ¿okay? Que se pueden relacionar con la física tradicional, la física cuántica. Bueno, por ahí, la física, la mecánica tradicional, la mecánica clásica. Por ahí anduvo Boltzmann y otro montón de gente trabajando en estas áreas. De hecho, ahí viene la famosa constante Boltzmann que aparece por todo lado. Ok, entonces, un ejemplo fundamental es, por ejemplo, qué pasa si yo abro una botellita de perfume. Si hay una botellita de perfume en una habitación, la habitación, digamos que está en reposo, no está fuertemente ventilada. Algunos minutos después, pese a que la botellita puede ser, ¿verdad? Muy pequeña, ¿verdad? Puede ser, digamos que imaginemos que la botella está acá, ¿verdad? Inclinada, ok. Aunque la salida de la botellita es muy pequeña, ¿verdad? Suponemos que no se riega, ¿verdad? Yo le he dado la vuelta a la imagen. Las moléculas de gas, algunas moléculas de gas empiezan a partir, ¿verdad? Va a salir de la botellita por mero movimiento aleatorio térmico, ¿verdad? O sea, ahí pareciera que está saliendo porque tengo la botella al revés, pero supongamos que la tengo de esta manera. Esta es mi botella de perfume. Aquí tengo mi perfume dentro de mi botella. Y aunque el líquido no se derrame, algunas moléculas, ¿verdad? Por efecto de evaporación o ¿verdad? De algún estilo empiezan a salir y a moverse, ¿verdad? Aleatoriamente, ¿verdad? Fuera del frasco. Y dado, ¿verdad? Que aquí yo voy a tener entonces una concentración bastante alta de esas moléculas con respecto al resto de contenido de aire que haya dentro de esa habitación, tarde o temprano uno siente que toda la habitación está perfumada. ¿Okay? Y eso, bueno, es un fenómeno que todos conocemos. Ese fenómeno se conoce como difusión de partículas o difusión de moléculas, en este caso el perfume, ¿verdad? Y se mueve por una relación estadística que ha sido, digamos, caracterizada y que me dice que si yo tengo un gradiente de portadores, o sea, tengo un diferencial de cantidades, ¿verdad? En un material, yo puedo esperar que tenga un movimiento de partículas desde el lugar donde tengo más concentración hacia el lugar que tengo menos concentración. ¿Okay? Simplemente por efectos de movimiento térmico. Y de hecho, si yo llego a suspender la inyección de portadores o de partículas, tarde o temprano la distribución del, digamos, la distribución de las partículas se va a volver uniforme a lo largo de todo el material. O sea, todas quedan distribuidas uniformemente a lo largo del material. Bueno, este fenómeno se puede cuantificar, ¿verdad? Como les digo, veamos más o menos el análisis intuitivo. Yo antes hacía toda la derivación de esta ley, pero la verdad que es una ley de física de gases, así que vamos a partir de la ecuación tal cual, no la vamos a derivar. ¿Okay? Está en el libro de Pedro Julián, derivada con mucho cuidado si la quieren ver, pero bueno, podemos suponer que es una de esas cosas que ya nos fue dada. ¿Okay? Si llevamos algún curso de física avanzada, de flujo, de materiales, bueno, ahí vamos a ver cómo se deriva esta ley. Vamos a tratar de entenderla nada más desde un punto de vista cualitativo. Vamos a agarrar una caja de 2 dimensiones, ¿okay? Que tiene 4 compartimentos. 1, 2, 3 y 4. Y de alguna manera yo me las arreglo para meter 1024 partículas en uno de los compartimentos. ¿Okay? No sé cómo hice, pero bueno, ahí me la arreglé. Ok. Las partículas de los gases, ¿okay? En particular, recordemos que los gases son materiales poco densos. ¿Okay? Entonces, las partículas de los gases, digamos, si no hay un aire, digamos, perdón, viento o algún otro, digamos, efecto que los esté moviendo, se van a mover aleatoriamente en cualquier dirección. Una partícula de esta partícula está siguiendo, ¿verdad? Un movimiento aleatorio, ¿verdad? De esta manera. Pero en principio ese movimiento, ¿verdad? Tiene la característica de que su media, ¿verdad? Su promedio es muy pequeño, o sea, es prácticamente cero. O sea, a la verdad, la partícula se va moviendo aleatoriamente, una especie de caminata aleatoria, y su avance es relativamente lento. ¿Por qué? Porque en realidad en promedio
no se puede mover mucho, ¿verdad? Por el movimiento aleatorio. ¿Ok? Entonces, estas partículas siguen más o menos una distribución, o siguen una distribución aleatoria que básicamente implica un juego de probabilidades muy restringidas. Si nos movemos en solo una dirección, vamos a hacer el ejercicio más sencillo. Si pensamos que las partículas solo se pueden mover en una dirección, dado que el movimiento es aleatorio, yo tengo lo siguiente. Cada partícula tiene una probabilidad de brincar a la izquierda igual a la probabilidad de brincar a la derecha. Más o menos como tirar una moneda. ¿Okay? Una probabilidad de que caiga escudo corona la misma. Y esta es igual a 0.5. Ok, por la naturaleza misma del movimiento térmico. Okay, de la energía térmica que es aleatoria. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo, por ejemplo, voy midiendo cada cierto tiempo, okay, para darle tiempo a que las partículas se puedan, digamos, mover lo suficiente, se puedan sufrir este movimiento aleatorio, esa caminata aleatoria, genere un desplazamiento medio medible, ¿verdad? Yo puedo asegurar que después de ese tau, okay, que habría que definirlo, la concentración de partículas inicialmente va a haber variado. Que yo tenía inicialmente va a haber variado. Si la probabilidad de brincar a la izquierda es igual a la probabilidad de brincar a la derecha después de un tau dado, la mitad de las partículas que hay aquí se van a querer ir a la izquierda y la otra mitad se me van a querer ir a la derecha. ¿Ok? Esto es porque como estamos dejando que tau sea bastante grande, pues ya estamos hablando de promedios, de movimiento de partículas. Bueno, ¿qué sucede? Que un tau después, la mitad de las partículas se me tratan de ir a la izquierda, pero chocan contra la pared de la caja, entonces quedan en la misma posición. Pero la otra mitad se puede pasar al compartimento 2. Entonces tengo ahora distribuidos en dos compartimentos las todas las partículas. Ahora tengo 502 y 502. ¿Okay? Un tau después ocurre lo mismo, ¿no? Pensamos en lo siguiente. De estas 512 partículas, 256 se me van a ir para allá, a la derecha. Otras 256 van a tratar de ir hacia la izquierda, pero se van a topar con la pared y no se me quedan atrapadas acá. Y de estas 512 que hay acá, 256 van para allá y 256 se mueven para la derecha. O sea que un tiempo igual a 2 tau después de mi arranque, yo voy a tener 512 partículas en el primer compartimento, provenientes de las 256 que habían en el primer compartimento, que quisieron ir a la izquierda y no pudieron, y de las 256 que vinieron del compartimento 2. En el compartimento 2 tengo 256 partículas, que son todas las que vinieron de acá, del compartimento 1, y que se movieron en esta dirección. Y en el compartimento 3 me van a aparecer 256 partículas. ¿Ok? Y por eso tengo esta distribución en 3 tau. Y ahora vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Aquí se empieza a complicar un poquito la estadística. Pero de estas 512, ¿verdad? Pues 256 van a ir para allá y 256 van a ir para allá. Estos van a rebotar y van a volver. Entonces aquí me van a quedar entonces en 3 tau, me van a quedar 256. Y de estos 256 van a ir 128 para la derecha, para la izquierda, ¿verdad? Entonces se me van a sumar 128 acá. Y este total de partículas me da 384 en 3 tau. 128 se me van a ir para allá, 128 se me van a ir para la derecha, este compartimento, ¿verdad? Y de este compartimento, 128 se me van a ir para allá y 128 se me van a ir para allá. ¿Ok? Entonces aquí tengo 128 más 256, ¿verdad? Bueno, estos 128 ya lo sumé. Aquí vienen 256, así que aquí me quedan 256, voy a hacerlo acá. Y me están llegando 128 a este otro lado, ¿verdad?
Por eso me quedan 384. Aquí se me desapareció todo, se me fueron 128 para la izquierda, 128 para la derecha, pero me llegaron 128 el compartimento 2 y por fin ocupó el compartimento número 4. Bueno, si yo sigo, ¿verdad? Dándole a esto, después de cierto tiempo, podemos ir viendo cómo se va tendiendo hacia un equilibrio de la distribución de las partículas hasta que quedan todas en el mismo valor. ¿Okay? Esto, por supuesto, es una distribución uniforme y esa distribución, obviamente, pues es promedio, ¿verdad? Viene del promedio de los movimientos estadísticos. Bueno, como les digo en el libro de Pedro Julián, se demuestra en realidad este proceso de una manera un poco más formal para una dimensión, no lo vamos a hacer acá, y se llega a derivar lo que se conoce como la ley de Fick. La ley de Fick es ya la numeración, la cuantificación de este fenómeno, ¿ok? Tomando en cuenta los fenómenos estadísticos de distribución aleatoria térmica que sufren las partículas. Pensamos que en cierta manera yo puedo semejar a un semiconductor con una especie de gas. Suena medio raro, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, recuerden, digamos que en un semiconductor típico yo tengo, recuerden, era 5 por 10 a la 23 átomos sobre, ¿verdad? Centímetro cúbico, era mi concentración. Vimos que un dopado tradicional andaban alrededor de 10 a la 14 a 10 a la 18. O sea, vean que aún en el dopado más alto, yo puedo suponer que la mayoría de los portadores mayoritarios, recordemos, digamos que esto puede ser Na o Nd, ¿verdad? Puede ser, digamos, Na para pensar en huecos. Eso significa que yo tengo un número de huecos, bueno, perdón, es muy feo, ¿verdad? Eso ahí. Es Na. Eso significa que yo podría suponer que tengo un número de huecos, ¿verdad? Aproximadamente igual a 10 a la 18. Pero eso, contra el número de átomos que yo tengo realmente, significan 5 órdenes de magnitud, ¿verdad? O sea, 5 ceros. Menos huecos que átomos tengo en la rejilla. Entonces, en realidad lo que se me está moviendo son partículas en un material que se mueven con mucha libertad y que no son, digamos, muy numerosas con respecto a la estructura total del silicio o del cristal. Pues uno puede aplicar entonces estas leyes de movimiento de los gases sobre las partículas dentro de un material sólido, aunque parezca mentira, funcionan bastante bien. Ahora, recordemos que un gas no se mueve libremente, ¿verdad? El gas y las partículas de gas van chocando entre sí, van chocando con partículas de polvo. Bueno, lo mismo le pasa a estos portadores, ¿verdad? Están chocando con los átomos que están en la rejilla, con la misma rejilla, ¿verdad? Con las fuerzas interatómicas, en fin, que la interacción es muy similar a la que sufre una partícula que está afectada por lo que se conoce como el movimiento browniano, ¿no? Es básicamente ese movimiento de caminata aleatoria que no ve. Bueno, entonces las reglas de difusión son las siguientes. Si el gradiente es positivo en esta dirección, que este sería el caso, ¿verdad? Recuerden que el gradiente es una manera elegante de hablar de una derivada de muchas dimensiones, ¿verdad? O sea, el gradiente de una matriz, ¿verdad? Es simplemente las derivadas de todos los componentes de dicha matriz, ¿verdad? En función de la variable de derivación, ¿verdad? Entonces, esto me permite, por ejemplo, suponer que si yo tengo un gradiente de 3 dimensiones, que normalmente es el que uno trabaja, ¿verdad? O 2 dimensiones, pues estoy básicamente hablando de un juego de 3 derivadas en 3 dimensiones, ¿verdad? El gradiente de x, por ejemplo, sería igual a de x, digamos que es en función de un y, ¿verdad? Sería, no, suena muy raro, ¿verdad? Digámoslo más bonito. El gradiente, digamos, de los portadores, de los huecos. Y en realidad aquí tendría que dibujarlo de manera que se viera como negrita para indicar que estamos hablando de vectores y de matrices. Pero el gradiente, digamos, del número de portadores en las tres dimensiones sería igual a la derivada de los huecos, ¿verdad?
Algo así, ¿verdad? Sería la manera de escribirlo de una manera más formal, ¿verdad? Las tres derivadas en las tres. Profe, si es un vector, no haría falta los vectorcitos unitarios. ¿Ah? No haría falta los vectores unitarios si es un vector, porque Bueno, sí, escrito ahí así faltaría, quedaría. ¿verdad? Indicar, ¿verdad? Por el X sub y toda esta cosa, ¿verdad? Pero bueno, todavía esto Ah, es profe, una consulta. entonces, sería como los componentes, ¿verdad? Que tengo en cada uno de ellos. Profe, ¿Sí? en el centro no va DPY. Sí, ¿verdad? Ok, Ok, esto lo que estoy viendo es la variación de la concentración en el eje X, ¿verdad? Sobre DX más la concentración en el eje P, ¿verdad? En función de DY más la concentración en el eje Z, ¿verdad? Sobre Z. Ok. Y sí, formalmente hay que poner ahí, ¿verdad? Por vector unitario, pero bueno, no importa. De hecho, en el PRL tampoco lo ponen, ¿verdad? Se brincan esas formalidades, ¿verdad? Entonces, normalmente nosotros vimos que como nuestro material es homogéneo, y eso es lo importante de tener un material tan homogéneo como el silicio, estas derivadas deberían ser las mismas en cualquier dirección, ¿verdad? Entonces, normalmente mi análisis es solo sobre una dimensión, porque yo puedo suponer, ¿verdad?, que el material al ser homogéneo tendría las mismas variaciones en todas las direcciones. Y si tengo un material que yo, digamos, estimulo de manera homogénea, por ejemplo, desde acá, desde la izquierda, yo puedo suponer que en realidad la derivada en aquella dirección, ¿verdad? En aquella dirección es cero, ¿verdad? Entonces, tengo siempre lo mismo, ¿verdad? Tengo siempre las mismas características sin importar cómo me muevo en el eje. ¿Ok? Más o menos por ahí. Entonces, por eso nos quedamos con una dimensión. Entonces, normalmente esta regla yo la puedo, ¿verdad? Simplificar para el caso de semiconductores como menos el coeficiente de difusión por la concentración de partículas sobre un eje arbitrario, ¿verdad? Que es el eje de movimiento que yo voy a establecer. Como a mí la corriente me interesa siempre en una dirección, en un solo eje, perfecto, estoy salvado y no tengo que trabajar, ¿verdad? Con estos operadores tan complejos. Ahora, si lo que me dice la ley es que si el gradiente es positivo en una dirección, la difusión va en el otro lado. Fíjese acá, ¿verdad? El gradiente va para allá, voy creciendo en esta dirección, ¿verdad? La pendiente es positiva. Por lo tanto, la difusión de los huecos se produce hacia la izquierda. Y lo mismo va a pasar con los electrones. Fíjense en lo siguiente, ¿verdad? Aquí también, ¿verdad? El gradiente de los electrones va aumentando hacia la derecha. Por lo tanto, los electrones fluyen hacia la izquierda. Pero como la corriente técnica está definida al contrario del movimiento de los electrones, la difusión de los electrones entonces, en este caso, cuando tengo este tipo de concentración, va para la derecha. Y la concentración de huecos, cuando va hacia la izquierda, va hacia, digamos, cuando tengo mi gradiente hacia la derecha, la difusión de corriente de huecos va hacia la izquierda, va en el lado contrario. ¿Ok? Perdón. Entonces, tenía que poner algo. Bueno, que ahí me lo borré esto acá. Voy a buscar algo ahí en el pie. Bueno, ahora la busco la figura en el recrédito. No la puse. Bueno, entonces yo voy a tratar de acomodar esto, ¿verdad? A lo que estamos usando nosotros, a nuestra terminología en términos de semiconductores. Ok, entonces, aplicando la ley de Fick directamente, yo puedo suponer, ¿verdad? Recordemos que aquí esto es flujo de partículas sobre centímetro cuadrado segundo, y en cierta manera, pues estamos hablando, eso es una densidad de corriente, ¿verdad? Recordemos que la corriente está definida como el movimiento de carga sobre centímetro cuadrado, ¿verdad? Sobre centímetro, ¿ok? Por segundo. Entonces, pues puedo hablar de la misma manera en la densidad de corriente, ¿verdad? Entonces voy a tener una densidad de corriente de difusión, simplemente estoy igualando F a esto que ya hemos definido como la densidad de corriente, va a ser igual a la aplicación directa de la ley de Fick, ¿ok?
voy a tener un gradiente de portadores multiplicado por un coeficiente de difusión que depende del gas o del material, en este caso. Y como estamos hablando de carga, ¿verdad? Para poder hablar de corriente, tengo que multiplicar esto por la carga unitaria del componente, ¿verdad? Recordando que la corriente está definida como Q, ¿verdad? Cambio de carga sobre segundo, sobre cambio de tiempo, ¿verdad? De QT. Ponemos esto, ¿verdad? Y es igual a QT y J es igual a QT por el área. ¿Ok? Pues por eso tiene que aparecer este menos Q aquí para darnos un valor de carga, ¿verdad? De movimiento de carga. Bueno, si lo paso a una dimensión, esto sería una dimensión, ¿verdad? Yo puedo decir entonces y aseverar que la densidad de corriente de mi dispositivo va a ser igual a menos Q por el coeficiente de difusión de los huecos, ¿verdad? Estamos hablando de difusión de huecos por dP de X. ¿Ok? Ustedes me preguntarán por qué menos Q, ¿verdad? Si la carga fundamental del hueco es positiva. Porque está este menos Q. Bueno, este menos Q está acá porque precisamente la corriente de difusión, ¿verdad? Tiene que cumplir la ley de Fick, así que ese menos es el de la ley de Fick. La corriente tiene que difundir contra el gradiente. En el caso de los electrones es lo mismo, ¿verdad? Pues aplica la misma fórmula de Fick, ¿verdad? La densidad de corriente es igual a Q de N, gradiente por N, igual a Q de N, NP sobre Q de X. Acá recordemos que la carga fundamental del electrón es menos Q, menos 1,6 por 10 a la menos 19, multiplicado por el menos de la ley de Fick, se me fue el menos también. Y la densidad total de corriente de difusión es simplemente sumar la densidad de corriente de huecos con la densidad de corriente de electrones. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos este segundo mecanismo, que aunque parezca mentira, es muy importante a la hora de desarrollar semiconductor. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bueno, entonces tenemos otro mecanismo, ¿verdad? Que es alternativo, ¿verdad? Al mecanismo de conducción que estuvimos estudiando, ¿verdad? Como mecanismo de, perdón, el mecanismo de arrastre que estuvimos estudiando, ¿verdad? Como mecanismo de conducción. Entonces ahora lo que yo necesito, ¿verdad? Es cuantificar mi corriente total. Recuerden que había una corriente de combinación y regeneración que no estamos incluyendo, entonces por ahora queda fuera. Lo que tengo que definir son las sumas de los dos componentes de corrientes que yo puedo tener en un semiconductor. O sea, mi corriente total va a ser igual a la suma de la corriente de arrastre de huecos más la corriente de difusión de huecos, para los cuales ya conozco fórmulas. Esta sería la de arrastre y esta sería la de difusión, ¿verdad? Y lo mismo para la corriente de huecos. Pero de electrones. Teníamos una corriente de arrastre de electrones dada por esta fórmula, más una corriente de arrastre de difusión de electrones dada por esta fórmula. ¿Sí? Recordemos, ¿verdad? Esto es muy importante, que las corrientes de arrastre siempre van en dirección del campo eléctrico. ¿Ok? Por eso es que ambas tienen el mismo signo, ¿verdad? Mientras que las corrientes de difusión, ¿verdad? Sería. ¿Perdón? Las corrientes de difusión varían, ¿verdad? Simplemente por ese fenómeno, ¿verdad? De que ambas van en la dirección contraria al gradiente, ¿verdad? Y pues la fórmula de Fick al tener un menos elimina, ¿verdad? El menos en el movimiento de carga, ¿verdad? De los electrones. Entonces, estas son las ecuaciones fundamentales de conducción que existen para cualquier dispositivo semiconductor. ¿Okay? ¿Preguntas? Medio denso, ¿verdad? Ahora vamos a hacer algunas prácticas y ya lo vamos a ir absorbiendo todo esto, ¿no?
Bueno, vamos a meternos en otro tema un poquillo más complicado también, pero es importante. Y es lo que se llama invariancia de la energía de Fermi en un material en equilibrio. Hablamos de esto cuando hablamos un poquito sobre la energía de Fermi. Yo les decía, la energía de Fermi solo está definida para materiales que no están sufriendo el efecto de ninguna fuerza externa, excepto el calor. ¿Ok? Porque vimos que la energía de Fermi, precisamente lo que me dice es qué probabilidades hay de que un estado esté ocupado en función del calor. Entonces, no puede haber ninguna otra forma, digamos, de energía aplicada a mi material si yo voy a hablar de nivel de Fermi. Bueno, supongamos que tenemos un semiconductor dopado no uniformemente. Si no hay ninguna fuerza aplicada a mi material semiconductor, no hay torsión mecánica, no hay luz, lo único que hay es calor, y lo pongo de hecho en corto, ¿verdad? Para decir, el voltaje aplicado externo es igual a cero, no tiene diferencia de potencial entre sus bordes. Yo sé que la corriente por el mismo, pues tiene que ser igual a cero, ¿verdad? Para respetar la ley de Ohm, ¿ok? Y todas las relaciones que conocemos de las electrostáticas, ¿verdad? Y eléctricas. Bueno, si no existe energía, la energía, digamos, si no existen energías externas aplicadas a mi dispositivo, exceptuando el calor, yo supongo que el mismo está en equilibrio y la energía de Fermi, por lo tanto, el nivel de Fermi tiene que ser lo mismo, tiene que ser la misma en cualquier punto del material. Entonces, por ejemplo, yo aplico un dopado de este estilo en función de L. Vean que L, conforme aumenta X, va aumentando el dopado. Le voy aumentando ND. Bueno, ¿qué sucede? Recordemos la regla. Cuando entre más dopo yo un material, más lo acerco a las bandas de conducción o de valencia. Bueno, en este caso lo estoy dopando N, entonces lo que estoy haciendo es acercando la energía de Fermi contra la banda de conducción. Pero la energía de Fermi tiene que ser constante, porque no hay ninguna otra fuerza más que la energía térmica aplicada al material. Entonces, se me tiene que doblar inevitablemente la banda de conducción. En una relación, ¿verdad? Con una relación, ¿verdad? Que está dada, ¿verdad? Con la cantidad de átomos dopantes. ¿Verdad? De hecho, teníamos esa fórmula, ¿verdad? Vamos a buscarla. Debía haber abierto la otra diapositiva, perdón. Lo que andaba buscando, no la encontraba. De hecho, encontramos esa fórmula, ¿verdad? La vez pasada, cuando, bueno, creo que está aquí arriba, ¿verdad? Hablamos de la energía de Fermi, ¿verdad? No, esta es la de, perdón, esta es la de la acción de los portadores. En la otra fórmula. Está. Ya se las comparto. Voy a compartir toda la pantalla mejor para no estar jugando con esto. Está al puro final de esta fórmula acá. Ok. Y share screen. Ahí teníamos esta relación, ahí la pueden ver en la pantalla, sí. Entonces, ¿se acuerdan, verdad? Yo puedo encontrar la relación entre F e I simplemente dándole vuelta, ¿verdad? A la ecuación, ¿verdad? Recordando, ¿verdad? N es igual a, por ejemplo, electrones a NI, la exponencial, ¿verdad? De F, perdón, S menos F. Pero esta es la otra. F menos I. Ahí está, ¿verdad? La formulilla aquella. KT, entonces, dándole vuelta a esta expresión, llegó a esto de acá. Entonces, vean que hay una relación logarítmica entre el número de átomos dopantes que yo estoy poniendo y la distancia que hay entre EF e I. Bueno, como esto se está moviendo, tiene alguna función dada, bueno, el logaritmo de esa función dada sobre NI me da la distancia que hay entre la banda intrínseca y por ende entre cualquiera de las otras dos bandas, tres bandas de la
el diagrama de bandas y EF. Y por eso es que entonces voy aumentando el dopado y empieza a disminuir esto, ¿verdad? A disminuir la distancia que hay entre las energías, ¿verdad? Contra la banda de conducción, bueno, en realidad la que se va a doblar, ustedes pueden pensar que es la banda de energía intrínseca, ¿verdad? Pero aquí más bien lo que me dice es que esta diferencia va aumentando de manera logarítmica. ¿Okay? Conforme ND va aumentando, esta diferencia va aumentando de manera logarítmica. ¿Qué es lo que vemos acá, ¿verdad? Esta diferencia entre F e I, la que sería esta resta, va aumentando de manera logarítmica, ¿verdad? Por eso es que vean que el cambio no es tan abrupto aquí abajo como lo es aquí arriba, ¿verdad? Porque hay un logaritmo en el medio, una función compresora. Bueno, pero por eso se me doblan las bandas. Fíjense que se me doblaron las bandas porque yo tengo que mantener el nivel de Fermi constante. Ahora, si la energía de Fermi no fuera la misma en todo lugar, ¿qué va a pasar, verdad? O sea, es que ese es el problema, ¿verdad? Si la energía de Fermi varía, se supone que la energía de Fermi lo que me da es la posibilidad, ¿verdad? De que algunos portadores se muevan, o mejor dicho, que hay un espacio disponible energético esté ocupado, ¿verdad? Entonces, y eso, ¿verdad? Si hubiera diferencias, digamos, de posibilidades de ocupación, ¿ok? Si digamos esta energía de Fermi se me fuera doblando, lo que quiero decir en pocas palabras, con la banda de valencia o con la banda de conducción, fíjese que aquí tendría más, ¿verdad? La probabilidad que tendría acá y la probabilidad que tendría acá, ¿verdad? O mejor, en subyacentes, ¿verdad? Haría que hubiera posibilidades, ¿verdad?, de conducción. ¿Por qué? Porque este estado energético es más atractivo que este que está arriba. Recuerden que a los electrones les gustan los estados energéticos inferiores. Entonces, los electrones se me empezarían a ir en esta dirección, ¿verdad? ¿Ok? Que irían buscando cada vez estados energéticos menores. Entonces, crearía una corriente, ¿verdad? Una corriente neta que violaría el principio de, de neutralidad, ¿verdad? Que yo dije, no hay estamos en equilibrio, entonces no hay corriente. Pero eso violaría. Entonces, no queda otra, ¿verdad? La energía de Fermi tiene que mantenerse constante a lo largo de todo el material. Okay. Ahora, ¿cuál es el flujo de corriente en material en equilibrio? ¿Verdad? Ustedes se me quedan viendo y dicen, profe, usted acaba de decir que la corriente es igual a cero. ¿Ok? Pero piensen en lo siguiente. Así como estamos, yo puedo suponer que aquí hay muchos electrones. ¿Por qué puedo suponer que hay muchos electrones acá? Vamos a empezar a otorgar puntos para que no se duerman. ¿Por qué puedo decir que hay muchos electrones ahí? ¿Por qué puedo decir que ahí hay más electrones que acá? Porque, ¿cómo decirlo? Hay menos costo energético para llegar a ese punto. Bueno, muy bien, Gabriel. Lo hubiera dicho de una manera más sencilla. La energía de Fermi está más cerca ahí de la banda de conducción, ¿verdad? Es lo mismo. Pero es para irnos acostumbrando, ¿verdad? A la terminología. Pero sí, ¿verdad? Efectivamente. Vean que la energía de Fermi está más cerca de la banda de conducción. Yo sé que aquí hay más electrones que acá. Y lo que es lo mismo, fíjense que acá yo puedo suponer que aunque esta energía todavía está lejos de la banda de valencia, yo puedo suponer que aquí hay más huecos que aquí. Porque la distancia que hay entre la energía de Fermi y la banda de valencia es menor, ¿verdad? Pues también. Ahora, ¿qué acabamos de decir del gradiente? ¿Qué produce el gradiente? Bueno, Gabriel, ahí le doy un punto. Que vayan en condición, en dirección contraria. Muy bien. ¿Qué fue el que habló? Justin. Justin, sí. Justin, le doy un punto. Produce que haya movimiento, ¿verdad? De portadores. Entonces, ¿qué sucede? Uy, profe, pero usted acaba de decir que la energía de Fermi se tiene que mantener estable porque si no habría una corriente neta. Ahora usted la puso constante, pero aquí yo veo un gradiente, vea que aquí hay más portadores que acá. O sea, yo puedo suponer que aquí el gradiente va en esta dirección. Entonces yo puedo suponer que ahí los electrones se me están yendo para allá, ¿verdad? Y que por lo tanto hay una corriente en esta dirección. Y lo que es lo mismo, profe, usted aquí me dice que aquí hay menos huecos que acá. Entonces aquí hay un gradiente, ¿verdad? Hay una pendiente de huecos. Entonces significa que estos huecos también se me quieren ir para allá, ¿verdad?
¿verdad? Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué no se me pueden ir? Porque estos huecos no se pueden ir para allá. Estos electrones o estos huecos. Ok, estos son ustedes subiendo la cuesta. Tienen que subir esta cuesta energética, ¿no? Porque aquí no pueden estar, en este lugar, recuerden, esto es banda prohibida, aquí no puede haber electrones, ni huecos. En toda esta región que hay acá, entre las dos bandas, no. Entonces, para que usted vaya para la izquierda, no le queda más que subir la cuesta, ¿verdad? Tiene que subir una barrera energética, y no, pero usted tiene una energía dada, es un material en equilibrio, ¿verdad? Usted tiene una energía dada por la energía térmica, y eso es todo. Usted no se puede ir para la izquierda porque tiene una barrera energética. Esa barrera energética viene dada por el doblamiento de curva, ¿no? Se le crea a usted una cuesta, ¿verdad? Para arriba, entonces los electrones no pueden subir. Y vea que los huecos es al revés. Los huecos están como en negativo, ¿verdad? Bueno, suena medio raro, ¿verdad? El hueco es el complemento del electrón. Entonces vea que estos huecos de acá, pues también ven una cuesta. Si quieren ir para allá, no pueden, ¿verdad? Porque energéticamente necesitan energía para subir esa cuesta. O sea que en esta condición, aunque parezca que hay un gradiente, de hecho hay un gradiente, ese gradiente es compensado por este doblamiento. Ese doblamiento, como vimos en la clase anterior, es simplemente efecto de la aparición de un campo eléctrico. ¿Se acuerdan? Cuando hay doblamiento de bandas, hay un campo eléctrico. Entonces, eso significa que yo puedo derivar una relación para hallar digamos, una igualdad que cancele o precisamente me justifique numéricamente lo que acabo de explicar cualitativamente. Por ahora lo expliqué cualitativamente, pero no le he dado números. ¿Okay? Entonces, fíjense en lo siguiente. Hay un gradiente de electrones. Entonces, yo puedo suponer que la corriente de difusión es distinta de cero. Pero hay un doblamiento de bandas. ¿Ok? Fíjese que la corriente de difusión de electrones va hacia la derecha, los electrones van hacia la izquierda, entonces yo debería suponer que hay una corriente que va en dirección a X acá. Este amigo se me está moviendo en esta dirección. Estoy suponiendo que hay una... Sin embargo, hay doblamiento de bandas. Cuando hay doblamiento de bandas, recuerden que el campo eléctrico es igual a d phi de X. Si hay doblamiento de bandas, ok, recuerden, ¿verdad? E es igual a menos Q phi, o de phi de X, ¿no? Sería más bien. Bueno, pero vamos a dejarlo así, mejor dicho. Menos Q por phi. Pero no. La energía es igual a menos Q por el potencial, y esta es la definición de energía potencial, y el campo eléctrico es igual a la menos derivada, ¿verdad? Del potencial eléctrico. ¿Ok? Que esa es la definición de potencial eléctrico. Entonces, si hay doblamiento de bandas, tiene que haber doblamiento de phi, ¿verdad? O sea, phi es igual a menos sobre Q. Entonces yo puedo suponer que aquí, si yo dibujara por acá, digamos, el voltaje, puedo suponer que el voltaje más bien está haciendo algo así, ¿verdad? Entonces sería phi, digamos. Va hablando de esa manera. ¿Ok? Como se está hablando de esa manera, la derivada de esto es distinta de cero. O sea, el campo eléctrico es distinto de cero. Entonces, si el campo eléctrico es distinto de cero, ¿verdad? Y esta derivada, fíjese que es positiva, significa que va a haber una corriente de arrastre en esta dirección. Y como va a haber una corriente de arrastre en esa dirección, yo puedo suponer, ¿verdad?, que esa corriente de arrastre va a cancelar o tiene que cancelar para que se cumplan las condiciones de equilibrio, ¿verdad? Tiene que cumplir esto. ¿Ok? Entonces, aquí, creo que como, ok. Bueno,
Entonces, yo tengo que suponer condiciones de equilibrio, ¿verdad? Entonces, esto se me tiene que cumplir. Entonces, esto me va a permitir encontrar algo muy importante que se llama la relación de Einstein. ¿Ok? La relación de Einstein, básicamente lo que me dice, ¿verdad? Es que si yo estoy suponiendo condiciones de equilibrio y se me tiene que cumplir que la corriente total, la densidad corriente total, tiene que ser igual a cero, entonces lo que tengo que hacer es igualar a cero toda la expresión completa para la corriente. ¿Ok? Pero sabemos que el campo eléctrico es igual a 1 sobre Q por el cambio de el nivel intrínseco de energía. Esto lo derivamos en la clase anterior. Y puesto que en un material no degenerado, porque estamos suponiendo que no degenerado, tengo esta relación que me da el número de portadores, puedo, por lo tanto, encontrar la derivada, o sea, esta de acá, del número de portadores, ¿ok? Simplemente derivando esta fórmula de aquí. La derivada de esto, esta es una exponencial, así que es fácil, ¿verdad? Es simplemente me cae menos 1 sobre kt, ¿verdad? Multiplicando por ni, me queda la exponencial, me tiene que quedar igual, ¿verdad? Este término me tiene que quedar igual, las reglas de la exponencial, por la derivada de EF menos EI, ¿verdad? Ok. Pero recuerden que la energía de Fermi es constante, entonces yo sé que dF de X es igual a 0 y por lo tanto, ¿verdad? De EF menos EI de X es igual a menos de E sub I, ¿verdad? Por eso es que aparece este de sub I y aparece el menos acá. ¿Ok? Y bueno, esta expresión de acá, todo esto es igual a n, ¿no? Esto que está en circulito. Es igual a n, que es esto de aquí. Y algo me faltaba por ahí. Ok, entonces, toda esta expresión de acá, ¿verdad? Yo la puedo sustituir, ¿verdad? Por esta expresión de acá. Este dn de x. Okay. Ah, bueno, y el 1 sobre q aquí me faltó, ¿verdad? Con razón no lo encontraba. Aquí falta un q, ¿verdad? Corrijan esto. Por 1 sobre q. No lo encontraba porque viene de acá, ¿verdad? No lo puse. Que corríjanme esto, ¿verdad? Entonces, de aquí viene ese n sobre q. Y lo que hago es agrupar, ¿verdad? Q por n por e. Agrupo aquí q, n por e. Agrupo esto también. Sustituyendo de n de x por esto. Eso tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Entonces esto se me tiene que ir con esto. Y lo que me queda es que paso a igualar esto para allá, ¿verdad? De n sobre mu sub n es igual a kTq. Y esta es una relación que se conoce como la relación de Einstein para los electrones. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces, lo mismo se puede hacer, la misma derivación se puede hacer para los huecos, no la vamos a hacer. Es exactamente lo mismo, igual con la relación de la, cómo encontrar el campo eléctrico a partir de la derivación de la energía intrínseca y P igual a N sub I E a la EV menos, ¿verdad? Perdón, EI menos EF sobre KT. Y ya con eso encontramos la misma relación de Einstein para los huecos. Pero esto básicamente lo que me quiere decir es que existe una relación entonces entre el coeficiente de difusión y la movilidad del material. Normalmente uno encuentra la movilidad del material y a partir de la movilidad del material derivas el coeficiente de difusión. Bueno, yo quiero terminar la teoría para entrarle al ejercicio. Entonces, creo que ya estamos. ¿Alguna consulta? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Ok, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a parar 5 minutos
Ok, para tomar agua y vamos a hacer ahora unos ejercicios. Yo creo que esos ejercicios nos llevan una media hora, tal vez menos, pero la idea es ver esto aplicado, porque así explicado es bastante, bastante denso. Y si me queda tiempo, ¿verdad? Si me queda chance, si logramos terminar un poco antes, por ahí les puedo atender un poco de consultas a los que están trabajando en la evaluación alternativa o alguien que tenga alguna consulta de algún ejercicio que está resolviendo. Por cierto, les recuerdo que ya están las listas, ¿verdad? No sé si ya las actualizaron o si ya votaron en las listas para las tutorías, ¿verdad? Yo les recomiendo a los que están llevando el curso por primera vez que matriculen las tutorías. Las tutorías no son obligatorias, pero es bueno, ¿verdad? Ir resolviendo algunos ejercicios como para irse empapando. ¿Ok? Los tutores tienen un gran banco de ejercicios, así que es una manera de ir avanzando un poquito sobre la materia. Entonces, por favor, respondan a los correos que ha enviado Juan José y Aníbal, ¿verdad? Sobre las tutorías para que podamos definir los horarios lo antes posible. Bueno, vamos a parar 5 minutos. Nos vemos a las 57, 58. ¿Ok?
Ok, estamos de vuelta. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es resolver este montón de ejercicios. La idea es que integremos un poquito todo lo que hemos estado viendo de resistividad, corriente de difusión, doblamiento de bandas y todas esas cosillas que hemos estado mirando, como para ir fortaleciendo un poquito este tema, porque lo vamos a utilizar mucho para cuando nos vayamos a meter con la unión PN. ¿Ok? Que sería el inicio, digamos, ya de lo que el primer dispositivo real que estudiaríamos, que ya se arranca la semana que viene. Entonces, esto no es, no, esto lo puedo guardar para comentarios. Vamos a abrir entonces aquí un borradorcito que me preparé. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Entonces aquí me puse el grafiquito como para ayudarme un poquito porque yo soy fatal dibujando. Igual vamos a... El dibujo no va a ser muy bueno. Yo tengo la respuesta, creo que ya la subí al Tech Digital. Ahí está ya pasada toda la respuesta, pero la vamos a resolver igual aquí, paso a paso. Ok, entonces, vamos a ver, la pregunta dice, esto no es. Me dan esta digamos, forma, ok, de dopado, es bastante extraña, pero aunque parezca mentira, esta forma de dopado se parece bastante a algunos dispositivos. Ok. Vean que lo que pasa es que las bandas se me están curvando, ¿verdad? De una manera bastante particular. Y me dicen, me dan la siguiente información. Bueno, el semiconductor es silicio a 300 Kelvin. ¿Ok? Y me dicen lo siguiente. La resta entre EI e EF es igual a eje cuartos. ¿Ok? O sea, yo sé que esta distancia que hay acá es eje cuartos. Bueno, para X más menos L, ¿verdad? Que es lo que estoy viendo acá, ¿verdad? Que es en esta dirección. Para allá y para allá. Aquí también tengo la misma distancia. Bueno, recordemos de una vez que eje es silicio 300 Kelvin es 1,12 electronvolts. Lo siguiente que me dicen es que en X igual a 0, EF menos EI es igual a eje cuartos. O sea que aquí más bien EF menos EI en este punto X igual a 0 también es igual a eje cuartos. Ahora, recordemos que la distancia que hay entre la banda de valencia y la energía intrínseca es igual a eje medio, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que aquí también tengo eje cuartos, entonces, ¿verdad? Y lo mismo acá, ¿verdad? También tengo eje cuartos. Porque todo esto es eje medio. Muy bien. Entonces, la pregunta que me están haciendo aquí es, la primera, bosqueje el potencial electrostático como función de X. ¿Ok? Recordemos, ¿verdad? Entonces, esto sería el punto A, que la energía igual a menos Q por el potencial electrostático. Entonces, yo debería suponer que la curva entre menos L y L del potencial electrostático, vamos a poner el eje mejor en 0 acá, ¿no? Bueno, ahí está en 0, ¿verdad? Supuestamente. Ok, esto es phi. Es igual, tiene que ser igual al doblamiento de bandas de energía, solo que escalado, ¿verdad? Por un menos Q, está dado vuelta.
Entonces yo debería suponer, ¿verdad? Aquí me van a perdonar porque el dibujo no va a ser muy aproximado, por eso se los puse en la... Más o menos, no me salió tan feo. Ok, ese debería ser el potencial electrostático. Ok. Recuerden, ¿verdad? Que el voltaje se define a partir de un valor de referencia arbitrario. Así que yo puedo suponer que eso es 0 voltios, o puedo suponer que es cualquier valor. Lo que me importa es la diferencia potencial, ¿verdad? La diferencia de voltaje que se me va produciendo, o el voltaje, mejor dicho, que se me va produciendo. Ok, entonces ese sería el bosquejo, ¿verdad? Sí, a mano alzada, de cómo se vería el potencial electrostático. ¿Dudas? Esto es muy importante que lo entendamos para cuando vayamos a trabajar con el diodo. Y de hecho para el transistor BJT y el MOSFET también, ¿verdad? Bueno, bosqueje el campo eléctrico como función de X. Bueno, recordemos. Campo eléctrico igual a la menos derivada de phi de X. O sea, tengo que ir averiguando la pendiente del voltaje y multiplicarla por menos. Entonces vamos a hacer el dibujito acá, más o menos a escala. De campo eléctrico. Bueno, entonces empezamos. Fíjense que acá la pendiente es bastante pequeña, ¿verdad? Empieza a aumentar la pendiente hasta que tarde o temprano prácticamente se vuelve, ¿verdad? Casi cero, ¿verdad? En esta región. Y es una pendiente negativa, ¿verdad? Por ese menos. Entonces yo puedo suponer que esto más o menos alcanza como un máximo que anda por aquí, ¿verdad? Como por L medios. Entonces por L medios voy a tener como una especie de máximo. Y luego empieza a caer de nuevo hasta que llega a cero. Ahí aproximadamente. Y lo mismo va a ocurrir acá, ¿verdad? Del otro lado, porque las funciones son pares, son simétricas a lo largo del eje del abscisa. Entonces, básicamente tengo algo parecido, solo que ahora esta pendiente es negativa. Y bueno, por el menos que tengo, entonces esto va a llegar a un máximo, digamos, también. Va a llegar a un máximo aquí va a ser algo así. Esto es muy cualitativo, ¿no? Vamos a ver. Esa sería el bosquejo de la forma que tendría el campo eléctrico, ¿verdad? En función de X. ¿Ok? Debido al doblamiento de bandas. Bueno, la pregunta C me dice, halle la energía cinética y la energía potencial de los electrones y huecos que están indicados. Que tenemos estos electrones y huecos indicados en mi dibujo. Ok, entonces vamos a averiguar la energía para el primer electrón, E1. Ok. Fíjense que si de aquí a acá hay eje cuartos, yo puedo suponer que de aquí a acá también hay eje cuartos, ¿no? Y de aquí a acá, vea que si de aquí a acá hay eje medios, aquí también tiene que haber eje medios. Vea que, recuerde, la distancia entre las bandas no varía cuando hay doblamiento de bandas. Entonces, la energía potencial de este amigo acá, la energía potential energy, la energía potencial, sería igual a, recuerden la regla, ¿verdad? Ya habíamos sacado las ecuaciones, ¿verdad? La energía potencial es igual a S menos una energía de referencia. Yo voy a definir a la energía de Fermi como mi energía de referencia, porque es constante a lo largo de todo el material, entonces me conviene, ¿verdad? Entonces esto sería igual
AEC menos energía de Fermi. ¿Ok? La energía de Fermi aquí está en la banda de valencia, ¿verdad? Esta sería la banda de valencia más eje medios más eje cuartos. O sea, esto sería igual a la energía de conducción más, perdón, menos E de valencia, ¿verdad? Más 3 eje cuartos. ¿Están de acuerdo? Y esto sería igual a la energía de conducción menos la energía de valencia, menos 3 eje cuartos, pero esto de acá es la definición de eje, ¿no? Y entonces esto es igual a eje cuartos, que es igual a 0.28, ¿verdad? Electron volts. Entonces sería la energía para el primer electrón, para este que está acá. ¿Cuál es la energía cinética para ese electrón? Por un punto, ¿cuánto vale la energía cinética de ese electrón? Eso lo quiere ganar. Les pongo el dibujito. 0 porque está en ese. Muy bien, otro punto más. Lleva 2 puntos, Gabriel. 0, ¿verdad? Está justo, ¿verdad? Justo en la banda de conducción. Entonces yo puedo suponer ahí no. Llegó a la banda de conducción y ya está, no se puede mover más. ¿Ok? Está ahí pegado. 0. Muy bien. Ahora yo quiero que ustedes me calculen para el electrón 2, haciendo lo que acabo de hacer. Tenemos tiempo. ¿Cuánto vale la energía potencial y la energía cinética? ¿Cuánto tiene ese electrón 2 aquí? Para pista, fíjese cuánto se dobló esta banda. Fíjese cuánto se dobló la banda de valencia. ¿Cuánto vendrá la energía cinética de ese? Recuerden, ¿verdad? La energía total es igual a la energía cinética más la energía potencial, ¿verdad? Ok. Entonces, este es el eje de energía, ¿verdad? Entonces, este amigo tiene una energía dada, que es igual a la energía cinética más la energía potencial. Denme solo la energía cinética primero. Eje medio sería. ¿Quién fue, perdón? Justin. Justin, muy bien. Le voy a dar 2 puntos, así que tiene 3 hoy. Vean el doblamiento, ¿verdad? Si esta banda se me dobló eje medios, ¿verdad? Esta también se me tiene que haber doblado eje medios y esto está justo, ¿verdad? Sobre la banda.
Así que esta diferencia que hay acá, esta es la energía cinética, ¿verdad? La diferencia que hay entre donde me encuentro con mi portador y la banda de conducción. Así que la energía cinética es eje medio, muy bien. Que es igual a 0.56, ¿verdad? Electronvolts. Muy bien. ¿Cuánto vale la energía potencial? Para ese amigo. ¿Cuánto vale la energía potencial para el electrón 2? Ni Justin ni Gabriel ya no, ni Justin ni Gabriel Conejo. ¿Cuánto vale la energía potencial para el electrón 2? Vean lo que les puse acá. A ver quién se quiere ganar ese punto. Es un punto pero recontra regalado. Vale, les doy 3 puntos para que se motiven. 3 puntos para que me digan. ¿Cuánto vale la energía potencial para ese? Como una subasta. 5 puntos, voy. Profe, no se vale, profe. Nosotros ya no podemos participar. ¡Ah! A ver, ¿cuánto vale? Digan. Ustedes Yo pueden. digo que eje Ya, medios. yo digo que es igual que la del primero, ¿no? Exacto. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Justin, profe, pero yo no Ah, participaba. no vale, Justin. Sí, pero es que por eso. ¿Qué vale? ¿Quién fue el otro que habló? Alguien habló por ahí. Yo, profe. Sí, pues es que, vieras qué raro, vieras que no me pone el nombre. ¿Quién es el que me está hablando? ¿Cuál es tu nombre, perdón? Gabriel Morgan. Gabriel Morgan. Bueno, Gabriel, usted me dijo eje medios, pero le voy a dar un punto, porque participó. ¿Está bien? Estuvo Vale. cerca. Estuvo cerca. Como dice Justin, vea, este electrón tiene que tener la misma energía potencial que este. Recuerden, la energía potencial es lo que yo necesito para llegar a la banda de conducción. Están justo en el mismo punto cero, ¿verdad? Entonces, si este electrón tiene una energía cinética, que es esta que está acá, más la energía potencial. La energía potencial es la misma del 1, ¿verdad? Lo siento, Justin. Para que no se enoje, le regalo un punto, está bien. Por lo menos. Si no es que se me vaya, no va a hacer examen usted, ¿va? Ya, como lleva acumulado. Profe, yo no sabía que había subasta. No importa. Ahí le doy un punto, lleva 4 hoy, está bien. Entonces, tiene que ser la misma, ¿verdad? Tiene que ser la. Ahora, ¿cuánto vale la energía? Entonces, esta es igual, la punto 28, a la anterior. Vamos al electrón 3. ¿Cuánto vale la energía potencial de ese amigo? Háganlo ustedes. Les voy a borrar todo para que les quede más claro. Ok. Para que no tengan que hacer todo este ruido que tenemos acá. ¿Cuánto vale la energía potencial para ese? ¿No es igual a la anterior? Vean que está más alta, ¿verdad? Hasta aquí es energía potencial, ¿verdad? Para este electrón, pero aquí subió, ¿verdad? ¿Cuánto subió? Eje medio, no. Muy No, bien. mentira. Sí, está bien, Marco. Déjeme decir. Vea que este amigo está justo acá, ¿verdad? O sea, subió. Bueno, Marco se ganó los puntos. Aunque dudó, no importa, se los doy. Le doy 2 Es que como el dibujo se ve como medio desfasado, pues no parece que está escala ya, entonces no importa, pero sí, la pegó. me pierdo un toque. Vean que subió eje medios sobre la que había acá, ¿verdad? Porque esto está doblado eje medios. Así que este amigo de aquí a acá tiene que tener eje medios. ¿Por qué? Porque ahí es la regla, ¿verdad? La energía intrínseca está eje medios de la banda de conducción y la banda se dobló justo a eje medios. Así que tiene que estar a la misma energía potencial, 3 tiene que estar a la misma energía potencial que 1 más eje medios, que sería
.28 más eje medios, que es .56, ¿verdad? Igual a .84 electronvolts. Ahora sí. Vean que yo sé que, pero la idea es que nos vayamos aflojando, ¿verdad? Lo vayamos entendiendo. Esta es la primera vez que ustedes lo ven, así que tranquilidad, para que vean que en realidad es más fácil lo que parece. El diagrama de bandas, uno a veces se asusta donde ve esas cosas, pero en realidad son relaciones geométricas de diferencias, ¿verdad? Nada más. Entonces, ahora para los electrones, esos son para los electrones. Para los huecos, ¿cómo sería? H1, H2, y H3. Y aquí le voy a dar 3 puntos al que me diga de una vez cuánto. Sí, me lo tienen que decir, pero volados. Profe, tal vez estoy bateando un poco, pero no serían los mismos que los anteriores, pero con diferentes signos. Exactamente, muy bien, Julio. Tengo 3 puntos, ¿verdad? Les dije. Ni siquiera hay que pensarlo, ¿verdad? Solo que los números son distintos, es la trampa, ¿verdad? Pero la del 1, ¿verdad? Debería tener la misma que la del 3, ¿verdad? La del 2, ¿verdad? Aquí, ¿ok? Va a tener esta misma energía, ¿verdad? Y así, ¿verdad? O sea que a la hora de la verdad, cuando yo haga los números me van a dar, no lo vamos a hacer, pero si ustedes los hacen con calma, digamos, van a ver que en realidad como la banda es simétrica y se va partiendo igual, H1 tiene energía cinética 0, ¿verdad? Porque eso es obvio que tiene que tener, estos dos de acá, ¿verdad? Tienen que tener energía cinética 0, ¿verdad? El 1 y el 3 tienen que tener energía cinética 0, así que una vez eso los podemos descartar la energía cinética. Así que H1 solo tiene energía potencial, ¿verdad? Que es igual a .28. La energía del H2 sí va a tener energía cinética, que es eje medios, ¿verdad? Tiene eje medios, ¿verdad? Ven que está también, ¿verdad? Está al mismo nivel acá, entonces está eje medios por abajo. Recuerden que como son huecos, vemos la energía al revés, ¿verdad? Ok. La energía potencial de este tiene que ser igual a esta energía potencial de aquí, ¿verdad? Que sería .28. Así que esto sería la energía cinética, ¿verdad? Y la energía potencial es igual a .28. Y para la energía, para el hueco 3, ¿verdad? Que me quedó tan feo aquí este 3. Esto sería igual, ¿verdad? A este .84, ¿verdad? Que tenemos acá. Profe, tengo una duda. ¿Por qué el ¿Sí? electrón 3 no tiene energía cinética o no Porque lo está justo decimos? sobre la banda. Ah, ok. Como está justo sobre la banda, tal vez aquí el dibujo no ayuda. En realidad, tal vez debieron haberlo puesto como así, ¿verdad? Es que sí, está un poco como arriba, parece. Tienes razón. Suponemos que ahí está justo en la banda, ¿no? Como está justo en la banda, ya no se quedó, no tiene más energía. Ok, se aplica lo mismo que la energía potencial del electrón 1, entonces. Exacto. Ok, gracias. En este caso, ¿verdad? Este de acá es lo mismo, ¿verdad? Que este de acá. Entonces, recuerden, ¿verdad? Que es, ustedes hagan los numeritos, ¿verdad? Yo les voy a subir la respuesta pasada en limpio porque yo sé que esto está horrible, ¿verdad? Ok. Para que lo vean más claro. Ok. Bueno. Y ahora, recuerden que lo que importa aquí, ¿verdad? Es la distancia que hay siempre, ¿verdad? La energía se mide en función a la energía de referencia. Tal vez para que los que no lo están viendo más claro, ¿por qué sacamos tan rápido los huecos? Para borrarles toda esta basura. Ok. Para que vean por qué sacamos lo de los huecos tan rápido. Capaz que alguno se me perdió por ahí, no quiero que se me pierda, ¿verdad? Porque esto es más fácil de lo que parece. Ok. ¿Por qué sacamos tan rápido la de los huecos? Vean lo siguiente, lo que importa es la distancia con respecto a la energía de Fermi, siempre, para encontrar estas energías. Entonces, la energía que hay
la distancia que hay entre este electrón y la energía de Fermi es igual a esta que hay acá. ¿No? ¿Está bien? Entonces, por eso, si yo conozco la energía de Fermi de este punto y este hueco tiene, la energía potencial de este punto, si yo la conozco con respecto a la energía de Fermi, que es la energía de referencia, y tengo la misma distancia entre un hueco y esa energía de Fermi en otro lugar, pues estas dos tienen que ser iguales. Por eso es que esto también es 0.84. Por ahí creo que fue Julio que dijo que era negativa. No, no es negativa, porque recuerden que estamos hablando de energías ahora para huecos. Entonces las energías en los huecos son el complemento, las energías en los electrones. Entonces, entonces no es negativa. O sea, el valor energético complementario es en magnitud es igual, pero no se ve como negativo, ¿no? Es una partícula. En realidad aquí lo que pasó es que se fue un electrón, ¿no? Por eso está ese hueco ahí. Entonces, lo mismo aquí, ¿verdad? Cuando ustedes me dicen, profe, pero ¿cómo usted sacó, verdad, esta energía potencial? Y me dijo, pero la del 2 del hueco es igual a la del electrón. ¿Por qué no se puso a hacer la fórmula? Bueno, la energía potencial. Bueno, porque la energía de movimiento, o sea, la energía cinética, siempre es la diferencia que hay para un electrón entre la energía que tiene y la banda de conducción. Y para un hueco es el complemento. Entonces es exactamente la misma, ¿verdad? Esta distancia que hay de aquí a acá, ¿verdad? Fíjese que este 2 está pegado justo acá, ¿verdad? Este 2 hueco está justo alineado con la cima de esta ranura, ¿verdad? Igual que este 2 está alineado con la banda de valencia acá, pero la banda de conducción. Entonces este delta tiene que ser el mismo, ya vimos que ese delta es eje medios. Entonces la energía cinética, por eso, para el hueco 2, rápidamente yo la saco, es eje medios. ¿Lo vieron? Vea que lo importante es siempre ver que cuando uno trabaja con diagramas de bandas de energía, uno simplemente se va a las diferencias que hay con respecto a la energía de Fermi o entre la energía de Fermi y la banda de conducción. O sea, siempre son deltas. ¿Okay? Entonces eso ayuda un poco a la hora de resolver. Muy bien. Y lo mismo pasó aquí, ¿verdad? Aquí yo les dije, bueno, porque aquí yo dije, ¿verdad? Que este amigo tiene 0.28. Bueno, porque esa es la distancia que hay entre la energía de Fermi y este 1, que es exactamente la misma distancia que hay aquí, ¿verdad? Entre esta energía de Fermi y este hueco 1. Por eso de una vez lo puse. ¿Está bien? Bueno, eso es para que más o menos nos aclaremos. Vamos a hacer las últimas dos partes, solo que quiero abrir esto otra vez para no tener basura en el medio. Vamos a completar las preguntas, creo que nos va a dar chance, pero no importa, este ejercicio es muy importante que lo hagamos bien. Ok, dice la pregunta D. Ok, para X mayor que L, me están diciendo que determine la resistividad del material. Ok, entonces estamos aquí, ¿verdad? Para allá. Recuerden que en L se acaba el doblamiento de bandas, ¿verdad? Aquí es donde el material se vuelve dopado uniforme. Bueno, ya vimos, ¿verdad? Porque nos lo dieron en el problema que I menos EF es igual a EG cuartos, igual a 0.28. ¿Cuánto vale el dopado? Bueno, el dopado de material, que es igual a P, va a ser igual a M sub I. Vean que acá ya yo sé que es P, ¿verdad? Por eso estoy poniendo Na. O sea, aquí tiene que haber un dopado Na porque la banda de Fermi, al estar tan cerca de la banda de balance, me está diciendo, este material es P. ¿Ok? Entonces voy a tener un dopado con aceptores que es igual al número de portadores. Recuerden, T igual a 300K, así que yo puedo suponer que todos los dopantes están ionizados, por lo tanto Na es igual al número de huecos. Y tenemos esta fórmula.
¿ok? E a la EI menos EF sobre KT. ¿Ok? Que la saco aquí el dibujito, ¿verdad? Eso es lo que me dijeron. Está en la especificación del problema. Entonces, básicamente yo puedo decir que esto va a ser igual a NI es 10 a la 10 por E a la punto 28 sobre KT es punto 026 y esto es aproximadamente 5 por 10 a la 14 átomos sobre centímetro cúbico. Muy bien, entonces aquí sí hay que hacer una trampa, ¿verdad? Porque aquí nos falta un poco de información. Necesitamos encontrar la movilidad, ¿verdad? Recuerden la ley de la resistividad. La resistividad es 1 sobre, ok, Q, mu, para huecos, ¿verdad? Por Na. Esa es la fórmula, aproximadamente, ¿verdad? El material es tipo P. Yo sé que aproximadamente tiene que ser esto, ¿verdad? Vamos a avanzar eso. Okay. Resistividad es aproximadamente esto. Entonces me falta μp. Pero μp recordemos que es una función del dopado. Entonces, bueno, aquí hay que usar aquellas fórmulas de ajuste que les habíamos dado o nos podemos ir simplemente, ¿verdad?, al libro. Esto va a estar en los exámenes, no se preocupen, esta información. Lo que pasa es que aquí perdí el libro. ¿Qué se me hizo ese libro? ¿Dónde está? Ahora este ya no necesito. La pequeña señal tampoco lo necesito. Se me hizo pierde. Bueno, vuelvo a abrir, perdonen. Lo cerré por chapa. Entonces, Pierre. ¿Por qué? Porque tengo que ir a encontrar el valor de mi 3. Ok. Tengo que ir a la figura 3,5. Necesito encontrar el dopado, es esta de acá, en función, perdón, la movilidad en función del dopado. ¿Okay? Recuerden que la movilidad es función de qué tanto dopo yo el material. Lo hablamos mucho en la clase pasada. Entonces, bueno, aquí de hecho tengo la relación, ¿verdad? Para Na igual a 5 por 10 a la 14, la movilidad de los huecos es aproximadamente 459. Entonces, me vengo por aquí y esto es 459 centímetro cuadrado voltio segundo. Y ahora nada más sustituir todo en esta fórmula, ¿verdad? Entonces, ustedes sustituyen ρ es igual a Q, que es 1,6 por 10 a la menos 19, ¿verdad? Colombios. Por 459 centímetro cuadrado voltio por segundo. Estos colombios, ¿verdad? Y esto por 5 por 10 a la 14 átomos sobre centímetro cúbico. Entonces, si me da este cuadrado con cubo, entonces me va a quedar 1 centímetro arriba, ¿verdad? Coulomio sobre segundo es amperio y este voltio pasa por arriba, entonces me queda voltio sobre amperio, que es ohmio. Y todo esto da 27.5. Perdón, que 5 más feo. Ohmios por centímetro. ¿Ok? Esa es la conductividad de mi material. La resistividad, mejor dicho, la conductividad sería la inversa de eso, ¿no? Bueno, para ir cerrando, digamos, los problemas. Bueno, esta es una pregunta así con trampa. A ver si están despiertos. Vamos a seguir con la subasta. ¿Cómo deduce uno que el material está en equilibrio? A ver, eso lo tienen que decir, pero ya. ¿Quién se gana esos 2 puntos?
¿Cómo deduzco yo que el material está en equilibrio? Más fácil de lo que creen. A ver, ¿quién se gana esos 2 puntos? Profe, no es porque no le está afectando ninguna energía externa. Supongo que yo la leí, no le dije eso. Yo le di este diagrama de bandas. ¿Cómo sabe usted? Porque yo le digo, eso está en equilibrio, así con solo verlo. ¿Por qué? Porque a pesar de que se da una variación en las ondas, se vuelve a estabilizar en algún punto. O sea, por más de que haya un factor externo, siempre vuelve a la normalidad. Más fácil que eso todavía. ¿Por qué sé yo Y que por la ubicación de la energía de Fermi, tal vez. ¿Y qué quiere decir usted con la ubicación? ¿Qué tan No hay cerca ningún lejos se doblamiento encuentran en ambas la La bandas? energía de Fermi. ¿Quién? Perdón, ¿quién habló? Yo, Gabriel Morgan, Es que que se no veo mantiene el igual la nombre. energía de Fermi. Perdón otra vez, Gabriel, ¿cómo? Gabriel Morgan, que se mantiene igual la energía de Fermi. Exacto, estuvo cerca usted, Diego, pero vea, le tenía que decir lo que dijo Gabriel. Vea que la derivada de la energía de Fermi es cero, si lo quiere decir matemáticamente, ¿verdad? Siempre es la misma. Esta es la pista. Si ustedes ven la energía de Fermi dibujada, ustedes saben, ese material está en equilibrio. Es la única, porque es la regla. Recuerden, cuando empezamos a hablar en la clase, solo puede haber energía de Fermi, y la energía de Fermi siempre tiene que ser constante a lo largo del material, si el material no está siendo afectado por más energía que la térmica, o sea, está en equilibrio. Muy bien, Gabriel. Ahí le doy 2 puntos más. Estuvo cerca, Diego. Le doy 1 punto porque participó, Diego Navarro. Profe, Muy cerca. profe, perdón, ¿cuál era la pregunta? Porque yo puedo, o sea, yo le tiro a usted ese diagrama y le digo, dígame por qué ese material está en equilibrio. Porque la energía de Fermi es constante a lo largo de todo el material. Ya con solo eso usted sabe que ese material no puede estar sufriendo ningún tipo de excitación energética, exceptuando el calor. Solo por eso. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a terminar. Vamos a tirar la última pregunta. A ver si están poniendo atención. Entonces, bueno, esto es fácil. Porque df de x, ¿verdad? Igual a 0 en todo el material. ¿Ok? Eso es básicamente la manera matemática de escribir lo que les acabo de decir, ¿no? Ok, la F. Ya vamos a terminar la clase. No nos va a dar chance de consulta, pero bueno, yo les ofrezco la consulta. Ok, la F. ¿Cuál es la densidad de corriente acá? Total. Es más, aquí. Dicen L medios aquí. ¿Cuál es la densidad de corriente total ahí? En esos puntos. ¿Cuánto es? Sería 0, profe. Pero, no, 0. Muy bien. Ya eso no les voy a dar puntos porque será muy fácil. 0, está en equilibrio. No importa lo que ustedes vean, doblamiento de bandas, todo la maravilla esa que sea, la corriente neta total en cualquier lugar de este material, aquí, acá, 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 aquí, acá, 0. ¿Por qué? Porque la energía de Fermi es constante. O sea, no hay aplicación de una fuente de energía, aparte del calor. Ya sabemos que el calor es aleatorio y no produce corrientes netas. Así que la corriente es 0 en todo punto del material. Si ustedes ven que la energía de Fermi aparece en su diagrama y es fija a lo largo de todo el material, está corriente 0. Muy bien. 0. Bueno, me queda, escucha, no sé si vamos a lograrlo, me quedan todavía un par de partes, no importa, sí, yo creo que sí llegamos. Bueno, G, lo importante es que ustedes más o menos se vayan aflojando con esto. G, bosqueje la concentración de electrones y de huecos. Ok, voy a borrar todo esto. No es que lo voy a borrar, lo voy a abrir.
Vamos a, esta vez. Concentración de electrones y huecos sobre la figura que tenemos ahí. Ok. ¿Dónde está esto? Bueno, a ver, ¿por qué se me perdió el... Está. Concentración de electrones y huecos. Recuerden, ¿ok? Nuestro material es siempre no, es uniformemente, perdón, es no degenerado, ¿verdad? ¿Ok? No está degenerado. Entonces yo sé que N es igual a NI, esta regla es la que tenemos que recordar, ¿verdad? Por la exponencial, ¿verdad? De F menos EI sobre KT. Y P es igual a N sub I por la exponencial de EI menos EF sobre KT, ¿verdad? Siempre que tenemos material no degenerado, esas dos reglas se me van a cumplir. Entonces, les estoy preguntando, bueno, ¿cuál es la concentración de materiales? Bueno, ahí pues es una función exponencial de esta resta, ¿verdad? Entonces ustedes tienen esta resta, ¿qué? Fíjense que esta resta se va moviendo. Vamos a hacer el dibujito acá. Opa. Ok. Se me va moviendo, ¿verdad? Es aquí constante, ¿verdad? Es constante, constante, constante. Y luego, ¿verdad? Empieza a variar con esta curva. ¿Ok? Entonces, el logaritmo de una diferencia constante, ¿verdad? Es una constante. Entonces yo sé que esto va a ir, perdón, la exponencial, ¿verdad? De una constante. Ahora, como esta es una función exponencial, a mí me conviene plotearlo en logaritmo, ¿verdad? Entonces voy a plotear en un eje logarítmico. Entonces, hasta L, vamos a empezar con N. La concentración de electrones es constante. Vean que es baja. ¿Por qué es baja? Porque está, la energía de Fermi está muy lejos de la banda de conducción. Y luego empieza a subir. Vean que aquí empieza a subir, ¿verdad? La exponencial primero, ¿verdad? Se empieza esta diferencia, ¿verdad? Que hay entre la energía de Fermi y la banda, digamos, esta de acá, ¿verdad? Empieza primero, ¿verdad? Con un valor, ¿verdad? A exponenciarse hasta que empieza, ¿verdad? Se vuelve cero, o sea, aquí se hace muy alta. Entonces básicamente lo que yo tengo es algo así, ¿verdad? Esto me empieza a crecer, ¿verdad? Me empieza a crecer muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido, hasta que tarde o temprano se me empieza a estabilizar, ¿verdad? Y se vuelve a quedar constante. ¿Ok? Y lo mismo pasa por el otro lado. Empieza a ver hasta que se me queda por aquí. Y ahí tiene la concentración más o menos de los huecos. Ploteada aproximadamente en nivel logarítmico. En realidad lo que yo debería hacer es plotear esto, ¿verdad? Exponencialmente, pero por este exponencial, ¿verdad? Fíjense que al principio esto es negativo, así que este número es muy pequeño, este logaritmo es muy pequeño, que es lo que trato de representar aquí, ¿verdad? Llega un momento, ¿verdad? En que esa se me da vuelta, ¿verdad? Y eso empieza a crecer, ¿verdad? Empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. O sea, esta exponencial es cero. O sea que por aquí, digamos, en este punto, que sería L medios, ¿verdad? Esto es cero, así que esta exponencial es 1, ¿verdad? Este es el punto de acá. Y luego empieza, ¿verdad? A variar, ¿verdad? Esta resta empieza a crecer, ¿verdad? Positivamente hasta que llega a un valor constante acá y aquí más o menos se me estabiliza, ¿verdad? Porque aquí no tengo tanta curvación. Y lo mismo pasa aquí, ¿verdad? Y la de los huecos, pues es igual, ¿verdad? Nada más que, bueno, y este valor acá justo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto creen ustedes que vale este valor acá? Ese mismo. ¿Cuánto vale ahí la concentración? Cuando estamos aquí, ¿cuánto vale la concentración? Cuando esta energía intrínseca es igual a la energía de Fermi, estoy en un material
Intrínseco. Intrínseco puro. Eso, muy bien. O sea, estamos poniendo exacto. Entonces yo sé que ese valor aquí es NI, ¿no? Que es igual a este de acá. Muy bien. Estamos dándole pura vida. Y lo mismo pasa, ¿verdad? Por el otro lado, ¿verdad? Para el P yo vería algo como así, ¿verdad? Llegaría hasta esta frontera. Voy a tratar de dibujarlo, está horrible. Y después ustedes lo van a ver ahí en la... Cruza por este mismo punto, ¿verdad? Hace algo así, ¿verdad? Y luego empieza a subir. Yo sé que está muy feo, ahí lo van a ver, ya está subido el escaneo de la resolución, de la solución. Y este sería la concentración de material P. Aquí es como el complemento, ¿verdad? ¿Ok? Porque estamos acercando la energía de Fermi a la banda de conducción aquí, ¿verdad? Por eso tenemos más electrones acá y menos huecos. Y aquí estamos al revés, ¿verdad? La energía de Fermi está más cerca de la banda de valencia, por eso tengo más huecos que electrones. Y es como, se ven como el complemento. ¿Eso de qué es efecto? De la ley de acción de masa, bueno. Ese comportamiento complementario entre electrones y huecos. Es efecto de la ley de acción de masas. Bueno, vamos a terminarlo. Entonces está bien, solo me falta un punto. Ok, para ya... Yo sé que los estoy matando hoy, pero la idea es ya empezar la clase que viene. No, está bien, parémoslo aquí porque si no, lo que viene tengo que explicarles un par de conceptos de gradiente y eso, y por ahí mejor no quiero. Yo sé que ya estamos cansados. Entonces dejémoslo hasta aquí. Voy a dejar anotado que falta resolver a partir del ítem H. Lo resolvemos la clase que viene, eso va a ser rápido. Y si quieren irlo viendo de una vez, la solución está subida ya en el TEC Digital para que vean los dos ítems que faltan. Ahí escaneada. Y nos vemos entonces el martes. Entonces, no nos va a dar chance de consulta, pero yo mañana ya les estoy comunicando a la gente que está en evaluación alternativa. Digamos, les voy a responder a cada uno con mis anotaciones sobre el avance que llevan. Y si quisiera alguna consulta extra, el martes, lo podemos hacer el martes de la tarde. Nada más envían un correo con antelación para definir el horario. ¿Está bien? Muchas gracias, profe. Entonces quedamos aquí. Yo en un rato subo el video. ¿Ok? Muchísimas gracias. profe. Gracias. Está bien. Bueno, hasta luego. Gracias. Tengan buena tarde. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.